La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Así es que esta noche yo tengo el privilegio de presentar a los esposos Hernández. Solo les digo, prepare su corazón, abra su corazón, despeje su mente y vea el Cristo que nosotros tenemos en medio de la crisis. Es un Cristo de tremendo amor. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bendiciones para cada uno de ustedes. Verdaderamente inmerecido privilegio que nos regala el Señor de estar con ustedes acá en este momento, pues es su santa voluntad que estemos aquí con ustedes, atendiendo el llamado de Él. Mi nombre es Manuel Antonio Hernández Garzona, tengo 36 años de edad, felizmente casado con este bello ángel. Ustedes se van a dar cuenta por qué. Padre de familia de 4 hermosos niños que el Señor nos ha regalado. Pues vengo de una familia que sufrió el estrago de la separación cuando yo tenía alrededor de 7 años. Pues mis padres muy trabajadores. En ese momento mi padre era empleado, pues, y le dieron su tiempo y él inició una pequeña empresa, una empresa que era bendecida en su momento. Pues nosotros comenzamos a ayudarle como hijos a que él saliera adelante. A mí no me gustó mucho a lo que él se dedicaba, pues, pero como era menor de edad, pues yo le comencé a ayudar. Con el tiempo yo salí de casa, pero me gustó el dinero a muy temprana edad. A muy temprana edad comencé a ver el dinero y todo eso, todo me gustó el comercio. Y salí de casa, ni tenía la mayoría de edad. Pues todo negocio que emprendía, quiere decirles, hermanos, que era próspero, todo negocio que ponía. Entonces, pero yo pensaba que era porque yo era bueno para los negocios, no sabía que era el Señor, pues, que estaba bendiciendo en su momento. Y así fue de esa manera que me fui involucrando en negocios, me involucré bastante en política en el país. Ya pues en esas andadas conocí a mi esposa, la conocí en el lado de Oriente, ella es de allá de Oriente, pues allá por aquellos lados la conocí. Y luego me la traje. Ella quedó embarazada, pero dije yo, ni modo, quedó embarazada, me voy a hacer cargo del bebé y todo eso, pero me lo voy a llevar para la casa y ahí la voy a tener. Pero no quería un compromiso serio con ella, solo la veía, pues quedó embarazada, a mi modo, ¿verdad? Pues así fue de esa manera que me la llevé para la casa, nace mi primer hija, y así era el Señor tratando con nosotros, pues éramos muy exitosos. Ella me apoyaba bastante también en cualquier negocio. Mira, quiero iniciar este negocio, dale, me decía, vos tenés buenas ideas y todo eso. Pues el Señor quizás me llamó un montón de veces, y quizás yo estuve ahí donde están ustedes en su momento, pero nunca quise nada con el Señor en serio. Pues a mí me invitaban a cualquier iglesia, yo iba, yo participaba, si me pedían colaboración yo colaboraba. Entonces yo pensaba que por eso yo ya tenía ganado el reino de los cielos, y no era así, pues ni tan siquiera había aceptado al Señor. Pues era el Señor que quería algo más conmigo, y así de esa manera, pues uno de mis negocios en ese momento era la compra, venta y alquiler de vehículos, y era exitoso también. Pues llega una orden de allanamiento a mi casa, llevaban 2 órdenes y la orden de captura. Pues en ese momento el hombre me estaba acusando de 5 delitos, y uno de esos delitos era el delito de narcotráfico. Yo no sabía qué es lo que pasaba, pues solo me decían, y vamos a registrar acá, hagan todo lo que sea. Le decía yo, si yo ni consumo drogas ni nada de eso, y le puedo dar información de los vehículos que están alquilados en este momento. No, me dice, con el tiempo te vas a dar cuenta que es. Pues me fui por 72 horas en vías de investigación. Pues cuando en ese mismo día me sacan a la prensa, yo no sabía qué es lo que pasaba, pues. El día siguiente salen en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales que habían desarticulado una banda grande de narcotraficantes, en la cual estaba mi persona ahí, y yo no sabía pues qué es lo que pasaba, ¿verdad? Qué es lo que estaba pasando. Pues era preocupante para mí la situación, porque nos hacían socios
El socio mayoritario de todo esto que habían decomisado era esta persona que acaban de volver a agarrar en México, el Chapo Guzmán. Entonces eso me ponía más tenso, pues me ponía en qué pensar, pues, o sea, en el lío que me habían metido. Era bastante delicada la situación de todo, era la comedia de los medios, en todos los medios de comunicación, hasta el periódico más vendido, hasta el menos vendido. Pues todo el mundo me veía como el peor delincuente en ese momento. Yo para toda la gente era un delincuente, era el peor delincuente que estaba ahí recluido. Ese día que salieron en la noticia, un policía me dijo, Manuel, me dice, te veo preocupado, me dijo, la situación es grande, me dice, el monstruo es grande, me dice, pero para Dios no hay nada, es imposible, me dice, no hay monstruo grande, me dice, aceptar al Señor como tu único Salvador. Mire, le dije, fíjese que no sé lo que me acusan, le dije, yo soy inocente de lo que me acusan, le dije, y Dios es de justicia, le dije, y pues voy a salir en esa audiencia, le dije. Va, me dijo, la cuestión es delicada, me dijo, nada más, solo mi deber es decirte que lo acepté, me dice, pero si tú no querés, pues mi modo, me dijo. No, le dije yo, no quiero aceptarlo, le dije. Así fue de esa manera que me fui a la audiencia inicial, a los 5 días, pues en el hombre fue muy breve en ese momento, duró como 15 minutos la audiencia, toda mi familia estaba afuera, estaba abarrotado los juzgados. Pues en ese momento me dijo el hombre que iba con 6 meses de investigación y directo para un penal. Entonces ya salí a mi familia pues llorando y todo el mundo pues desilusionado de lo que estaba pasando. Ya regresé a Bartolinas y el día siguiente ya vi al señor, al policía, y le dije, mire, le dije, hagamos la oración que usted me ofreció. Ay, si te veo afligido, me dijo. Sí, le dije, la verdad que sí, le dije, lo voy a hacer, dije yo, porque este señor a saber qué pasa, dije yo. Así fue de esa manera que acepté al Señor en Bartolinas. Y lo acepté de aquella manera como que sí y no, pues, queriendo entender la situación y no queriéndola entender. Pues venía mi traslado para el penal, era difícil, pues, estar acusado de un delito que no has cometido, conocer unas Bartolinas y después conocer un penal. Bueno, hermanos, yo vengo de una familia donde mi mami siempre fue una mujer cercana a Dios. Yo soy la mayor de 5 hermanos y pues en ese tiempo todos visitábamos la iglesia. Mi mami visita a Josué San Miguel, ella se congrega allá y nosotros en algún momento pues fuimos y estuvimos caminando en la iglesia, pero no hubo un compromiso verdadero. Cuando nomás nos pudimos salir del Huacal y venirnos para San Salvador, cada quien empezó a vivir su vida como mejor le pareció y a vivir el momento que no habíamos podido bajo las riendas de mi mami, y cada quien empezó a vivir su vida locamente en el mundo, queriendo conocer, queriendo descubrir todo lo que no habíamos podido hacer antes. Allá se celebra el carnaval, nosotros nunca fuimos a un carnaval, nunca nos permitió mi mami, nunca, a pesar de que estaba cerquita, nunca anduvimos envueltas en estas cosas, pero sí lo hicimos después, cuando ya salimos al mundo y empezamos a querer conocer y a querer descubrir de qué se trataba. Quiero decirles que mi mami nos vio y ella siempre oraba, siempre, nunca se rindió. Siempre a las 4 de la mañana ella va para la iglesia, vivimos cerca de la iglesia allá en San Miguel, y ella va todos los días, hasta el día de hoy, yo sé que aún lo hace, y ella va siempre a pedir y a interceder por sus hijos. Ella dice que daba 7 vueltas a la cancha de fútbol en señal del simbolismo de lo de los muros de Jericó. Ella sabía que Dios en su momento iba a obrar en nuestras vidas. Ella nos entregó en sus manos, ella nos entregó en las manos de Dios. Y cuando pasa esta situación, en ningún momento nosotros creímos que esto tenía algo que ver con Dios. Cuando a mi esposo se lo llevan, ella llama por teléfono y me dijo, ella trabaja en cuestiones judiciales aquí en el país, y me dice, hija, este es un fuerte llamado de atención de parte de Dios, porque a ustedes se les olvidó de dónde venía la bendición. Yo me enojé y le dije, ya va usted con sus cosas. Le dije, si esto no tiene nada que ver con Dios, esta es cuestión de conseguir buenos abogados y él ya va a salir. En el momento que a mi esposo se lo llevan, el fiscal solamente me dijo, lo llevamos en vías de investigación administrativa, solamente va por 72 horas detenido. Y yo dije, está loco, ¿qué cree? 72 horas en la noche ya va a estar aquí, nos vamos a estar riendo de todo este malentendido.
sin pensar y sin imaginarnos que empezábamos a caminar un desierto y que empezábamos a vivir entre situaciones de verdad delicadas para nosotros y fuertes, porque no nos imaginábamos. Viene y esta situación puede pasarle a cualquiera. Un mal profesional tomó los documentos de las fotocopias de mi esposo, de un traspaso, de una venta de un vehículo. Crearon unas empresas fantasmas con las que estuvieron delinquiendo y trayendo insumos que eran para crear drogas sintéticas desde China. Iban en tránsito para otros países y la firma de mi esposo aparecía en estos documentos. Era lo único que a él lo involucraba en esta situación y además de todo la firma era falsa. En el momento de su captura llevaron los carros que estaban en la casa, se llevaron teléfonos, computadoras y se hicieron pues los registros de los teléfonos, las bitácoras de las llamadas, se hizo pues lo del registro de las computadoras, le hicieron esa prueba cuestión de drogas y todo eso a los carros y a pesar de durante 8 meses que había sido incautado lo que se agarró, nos anduvieron siguiendo. Entonces habían actas de seguimiento también que decían que nunca nos habían visto haciendo nada ilícito, nunca nos vieron reunirnos con nadie, nunca vieron a mi esposo cerca de nadie que supiera absolutamente, que tuviera que ver con algo con esta banda. Pero lo que incautaron y la situación de los barriles y toda la cuestión de los contenedores que se habían agarrado, lo estaban valorando en $256 millones. Era una cuestión aparentemente a los ojos del hombre, un gran gigante, de verdad, porque Estados Unidos estaba sobre el caso de mi esposo, la ONU, o sea, estaba, inclusive emitieron un comunicado, habían como 5 páginas, primera plana, donde ellos pedían que se condenara, donde ellos pedían al gobierno que pues que no fuera a quedar impune la situación. Nosotros íbamos confiados y creyendo que como habíamos trabajado en política y teníamos muchos amigos, estos amigos nos iban a ayudar en este momento. Y creíamos que el hecho de tener contactos, el hecho de contratar buenos abogados y de haber buscado gente que conocía en la materia en este momento, todo esto nos iba a ayudar a nosotros para que mi esposo saliera lo más pronto posible. Pero ¿saben qué? No pasó nada. Todo iba caminando de etapa en etapa. Todo iba pasando, llegamos a la audiencia donde nosotros creímos que pues íbamos, yo me acuerdo que los abogados me dijeron el 99% de seguridad que él va para afuera. No pasó nada, a pesar de que pues los detectives dijeron, nunca los vimos haciendo nada ilícito, nunca, yo me acuerdo que de repente nos encontrábamos con aquellos grandes retenes de la policía y aquella gran cosa que nos paraban y nos bajaban y decían a registrar. Y después, disculpe que lo confundimos, que no sé qué, jamás nos imaginamos que esto tenía que ver con nosotros y mucho menos usted se va a poner a imaginar que esto tiene que ver con Dios. Las oraciones de mi mami surtieron efecto y el Señor estaba metiendo su mano y en el momento que nosotros creímos que íbamos a volar, el Señor nos quebró las alas y nos llevó a conocer de verdad el desierto. En el momento que nosotros creemos que teníamos arreglado, que habíamos dado dinero debajo de la mesa, que habíamos conseguido gente importante, que habíamos andado como familia preocupados al lugar donde nos mandaran, a ese lugar íbamos. El abogado que a mí me dijeron, este es el único que en el país lo va a poder sacar, ese abogado en la tarde ya estaba en el grupo de abogados de mi esposo. Todo lo que nosotros nos dijeron, las posibilidades que ustedes se puedan imaginar, que a nosotros nos dieron como recursos para poder ayudar, en el caso de mi esposo lo hicimos todo. Humanamente nos desgastamos, humanamente peleamos. Me acuerdo que mis papás me decían, toque todas las puertas, no deje ninguna puerta sin tocar. La lección era para que entendiera que maldito es el hombre que confía en el hombre. Y créanme que de verdad lo entendimos bien y lo vivimos. Inmediatamente los primeros abogados que llegaron acudieron en el momento, fueron gente de políticos que los mandó, pero en el momento que se dieron cuenta de qué se trataba, se apartaron y ni siquiera nos contestaron después las llamadas. Los carros que estaban en los talleres, los carros que tenían inclusive gente que él había ayudado y amigos cercanos que él creía que
que hubieran dado la vida por él. Vendieron los carros, los desaparecieron, y como creyeron que él ya se había perdido, que ahí iba a morirse en la cárcel, toda esta gente se perdió, inclusive hasta se fueron algunos del país con el dinero de sus carros. Así paga el hombre, y es una lección que hemos aprendido muy bien. Viene de repente y el Señor tratando con nosotros como necios. Mis hermanos, en el momento que pasa esta situación, el Señor viene, y cuando una situación pasa en nuestras vidas, Él va buscando no solo a los protagonistas, sino que Él va a causar impacto en tu familia y va a arrastrar a muchos que están alrededor tuyo. Y eso pasó. Mis hermanos empezaron a congregarse en Josué, aquí en San Salvador. Empezaron a atender el llamado de mi mami. Empezaron a reunirse, abrieron un grupo de oración en una de las casas de mis hermanas. Después abrieron un grupo de oración en la otra casa de mis hermanas. Y todo el mundo estaba orando, todo el mundo andaba buscando de Dios, queriendo buscar el favor de Dios. Pero los protagonistas estábamos completamente ciegos, creyendo que el hombre y las amistades y los contactos y el dinero, eso nos iba a ayudar y eso nos iba a beneficiar. Y no fue así. Viene, y en ese momento, pues, cuando vamos a la audiencia y nos dicen que a él lo mandaban de un juzgado común, lo pasaban, en el momento que nosotros creímos que él iba para afuera, nos dicen no, a él lo pasan a un juzgado especializado y va para un penal. Era fuerte, porque el hecho de pensar que, alguien que sepa de leyes y sepa que un juzgado especializado han sido creados para condenar, han sido juzgados creados para crimen organizado. No teníamos opción humana. Viendo la situación, solo decíamos, ¿y qué es lo que pasa? Si estamos facilitando documentos, habíamos viajado inclusive a un país donde dijeron que esos documentos eran importantes, los trajimos y no pasó absolutamente nada. Simple y sencillamente todo iba tornándose más delicado. El Señor tratando con nosotros y no entendíamos. Viene, y cuando a él lo llevan al penal, estábamos acostumbrados en este momento, todo el tiempo a mí no me gustaba ni hacer fila para ir a sacar el DUI, siempre hablaba a cualquier persona amiga, un contacto para ir de un solo a sacarlo, o cualquier situación, nunca me gustaba hacer fila ni nada. Y la primera vez que llegamos, me acuerdo que íbamos con mi suegra, y cuando vemos la gran fila y vemos a 300 mujeres, alguna vez nos tocó ser la 301, el Señor cuando pone su ojo sobre alguien, créame que de la manera que sea vamos a llegar. Y el Señor se va a encargar de pulirnos perfectamente. Él va levantando, dice, el alfarero va armando, y si no le gusta la vasija, la quiebra y la vuelve a empezar a hacer. Y a nosotros nos quebró varias veces y trató de hacernos porque nos quería pulir todas las esquinas que no iban bien con nosotros. En este mundo te acostumbras a ser altanero, a ser prepotente, a ser orgulloso, posesivo, a creer que porque humanamente estás bien, crees que esa es la plenitud de la vida, y venís y entendés y te vas dando cuenta que de repente todo por lo que has trabajado. Mi esposo era un hombre extremadamente adicto al trabajo, él trabajaba todo el tiempo queriendo hacer y hacer riquezas. Y en ese momento todas las riquezas que él había almacenado se iban yendo, y por un delito que él no había cometido, pero había que pagar. Si el primer abogado con el que nos sentamos, la frase que nos mencionaron de entrada fueron $40,000, y nosotros, ¿qué le pasa? O sea, jamás nos imaginábamos que íbamos a vivir largo este proceso, empezar a pasar por este tipo de humillaciones, empezar a vivir impotencia, empezar a vivir el dolor de tener que llegar ahí, de tener que cualquier persona con uniforme te puede humillar y te puede hacer pasar por registros y todo un sinfín de situaciones que vivís ahí. El mismo dolor de que su familia dudara de su inocencia era algo que dolía, era algo el hecho de pensar que cuando tú crees que todos ellos te van a apoyar y van a estar detrás tuyo, y que digan, si ahí lo tienen es por algo, son cosas que duelen en ese momento, y que uno cree que de verdad son injusticias, pero no, es el Señor educándote y enseñándote. Pensamos también, las niñas estaban pequeñas en ese tiempo, se les dijo que su papá estaba trabajando allá, yo dije jamás la voy a llevar, nunca.
pero después que había pasado un año en este proceso que iba caminando y que se iba alargando, hubo necesidad de tener que llevarlas, porque inclusive a él se le había olvidado el rostro de la última niña, no se acordaba en medio de todo el trauma del sufrimiento y todo lo que había vivido, llegar a este momento. Y cuando él me dijo esto, hubo necesidad tuve que exponer a mis hijas, tuvieron que ir, y en medio de toda la dificultad, el Señor es maravilloso y el Señor siempre, tiene misericordia con nosotros. Ahora lo entiendo. En ese momento yo decía que era la injusticia más grande que se estaba viviendo en el mundo, porque nos estaba pasando a nosotros. Viene y vamos a la siguiente audiencia, donde nosotros creímos pues que si en esta audiencia, en esta otra audiencia, habían pasado ya 2 audiencias fuertes en las que nosotros creímos y en las que habíamos presentado todo recurso que ustedes imaginen, luchando en nuestras fuerzas, lo hicimos. Yo me acuerdo que cuando nos llamaban, los teléfonos estaban intervenidos y yo hablaba fuerte y me enojaba para que me oyeran. Yo decía, si a donde Obama me toca llegar, hasta donde Obama voy a llegar, pero con nosotros no van a cometer una injusticia. Y miren que de verdad el Señor, me imagino que ha de estar en su trono y nos mira y se ríe cuando ve lo necios que somos y lo tercos que somos. La prueba de cada uno de nosotros se va a tardar el tiempo que nosotros nos tardemos en reivindicar el corazón hacia Dios. Y hasta ese momento, déjenme decirles que yo llegaba a la iglesia y yo me acuerdo sentada en aquellas sillas azules. Y yo decía, algún día voy a estar con mi esposo aquí, pero realmente yo no tenía mi corazón dirigido a Dios. Yo había levantado un ídolo de mi esposo, en el cual desde el momento que a mi esposo lo detuvieron, yo dejé de vivir y empecé a girar alrededor de su situación y a querer favorecerlo a él y a querer facilitar las cosas para que él estuviera mejor. Pero jamás fui al trono a pedirle al Señor que tuviera misericordia de nosotros. Es más, no creía. Yo decía, con las oraciones de toda mi familia y con todo el trabajo que nosotros andamos haciendo con la familia de él, vamos a salir victoriosos. Pero realmente todo se iba complicando y todo iba poniéndose de mal en peor. Bendita circunstancia la que el Señor permitió pasar para conocerlo verdaderamente, cómo es Él de misericordioso. Pues yo en ese momento del traslado para el penal iba peleándome con el Señor, le iba diciendo por qué a mí me estaba pasando eso. Pues hay un montón de gente que se dedica a este negocio. ¿Por qué no ocuparon documentos de otras personas? Y yo no quería entender que era conmigo la situación, que era conmigo, que era personal. Llegué al penal, me dijeron, aquí venías al penal, ver, oír y callar, y pues ahí me dieron el espacio, un espacio que de 3er nivel. El día siguiente, día de mi abogado, me dice, hacia amigos, tranquilo, ya solicitamos la prueba grafotécnica, la que sirve para establecer si firmaste tú ese protocolo o no lo firmaste. Así que tranquilo, ya te vas a ir y todo eso. Pues quiero decirles que pues era el Señor pues ya tratando con nosotros también, y comenzamos a vivir la vida de la cárcel, comenzamos a ver cosas que no veíamos aquí afuera, maltratos de las autoridades, requisas en las madrugadas. Pues era el Señor ahí también teniendo el cuidado de mi persona. Pues se tardó alrededor casi de 10 meses la prueba grafotécnica. Cuando llegó mi abogado y me dice, salió la prueba grafotécnica negativa, me dice, no es tuya la firma, me dice, así que ya vas para afuera, tranquilo, me dice, vamos a la audiencia preliminar. Pues la audiencia preliminar se llevó a cabo alrededor de un año o un mes. Déjenme decirle que en ese momento también, la jueza en ese momento ventiló la audiencia. Fue una audiencia breve también, en la cual nos pasa un juzgado especializado y a sentencia. Era difícil también ir viviendo todas las etapas de todo eso, pues no había visto a mis hijas yo en todo ese momento. Ya las vi entrar al penal. Era difícil para mí pues verlas ya más grandecitas y verlas pues sin su padre. Y yo decía, no sé cómo se mantienen, pues porque si el sustento era yo. Y todo se va terminando, todo se va acabando, pues, y por un delito que no he cometido. Entonces me puse bien mal en ese momento, ellas me decían que me fuera, me jalaban, pero ¿cómo salía? Pues estaba en el lugar donde estaba. Pues era el Señor tratando con nosotros también.
Déjenme decirles que, como dice mi esposa, esto duró bastante tiempo, porque era el tiempo que nosotros le damos más larga el tiempo, porque no queríamos hacer tratos con el Señor, no queríamos hacer pactos, y el Señor ya quería pactos verdaderamente de mi persona, y yo no los quería hacer. Yo pensaba y decía, porque soy inocente, voy a salir de todo esto. Entonces no era así la situación, pues era otra cosa. Así que viene la audiencia de sentencia a los 2 años, 2 meses. La audiencia de sentencia la programan para 3 fechas. Se hizo en una fecha, se hizo alrededor de 1h30. Andaban en este proceso, andaban 2 personas más involucradas en el proceso que estaban detenidas, y andan unos profesionales huyendo. Pues solo me acuerdo que el hombre me dijo que me parara y me comenzó a absolver. Ya me voy, dije yo, gracias a Dios. Me comenzó a absolver de 4 delitos, pero me dijo, te condeno al delito de tráfico ilícito de drogas, me dijo, y te pongo 10 años, me dijo, y veme la cara, me dijo, ¿sabes que te estoy pidiendo la mínima?, me dijo. Pues yo me quedé pues pensando, y me ha condenado 10 años por un delito que no he cometido y sin prueba alguna. Pues los otros muchachos que estaban a la par los condenaron también, ellos se derrumbaron, se tiraron al piso. Y yo dije, ¿qué va a pasar ahora? Dije, ya llevo más de 2 años preso por un delito que no he cometido. He quedado totalmente, sin nada, pues no he condenado. Todo lo que tenía, pues todo se perdió. Y ahora, ¿y qué va a hacer con mis hijas? ¿Qué va a hacer con todos los compromisos que tengo? O sea, me quedé pensando yo que eran 10 años, pues ¿qué iba a pasar ahí? O sea, se iba a perder todo, hasta mi matrimonio, decía yo. Pues ya bajé, decepcionado, desilusionado, pero algo bueno va a pasar, decía yo. Entonces ya había a mi esposa derrumbada, y ya le dije, algo bueno va a pasar, tranquila. Ya pues llegué al penal, ya llegué condenado, pues ya no llegué procesado, ya vi la situación de otro punto de vista. Hermanos, quiero decirles que esto pasó en agosto del 2011. A mi esposo lo estaban condenando en octubre del 2013 para 10 años. Es un delito que no admite ninguna medida. Ese delito se cumple desde el día 1 hasta el día último. En ese momento, ver pasar la historia de nuestras vidas, ver el hecho de que se habían ido tantas fechas importantes perdidas ahí, cuántos días del Padre, Navidades, cumpleaños, ahí perdidos, y todo el hecho de nosotros pensar, todo es injusticia, pero no queríamos entender. En ese momento, cuando sale mi esposo, completamente, pues, ¿qué podíamos hacer? Habíamos perdido todos los recursos que se habían hecho. Él ya iba condenado a 10 años, y lo veo salir nuevamente, subirse a ese microbús y que se lo llevaran al penal y quedar nosotros ahí con una sentencia de 10 años. Ver a mis hijas y pensar cuántos años van a tener mis hijas cuando mi esposo salga de acá. Aparentemente nuestro gigante era demasiado grande, aparentemente no había solución para nosotros, no había humanamente que alguien me dijera a mí, podemos hacer algo. Los abogados inmediatamente que lo condenaron salieron corriendo y se fueron del lugar. No sabían qué podernos decir, no entendían qué era lo que había pasado, pero Dios tenía un plan estratégico. En ese momento me llama mi hermana, la que había andado todo el tiempo tratando de hacerme llegar, de verdad, de comprometerme con Dios, pero yo no había querido nada serio con Él. Ese día ella me habló y me dijo, no es lo mismo, Laura, me dijo, el hecho de que me diga, a mí me involucraron en un proceso legal delicado y Dios me sacó de ahí, a que Él diga, a mí me condenaron a 10 años de prisión y de ahí me sacó Dios. En ese momento, pues, fue larga la plática. Ella me dijo muchas cosas que de verdad me hicieron entrar en razón. Era mi momento. El Señor tiene un momento preciso para cada uno. Durante este tiempo en el desierto, el Señor nos estaba preparando. En ese momento vengo, y yo me acuerdo que llegamos a la casa, mandé a mis hijas con mis papás, despaché a todo el mundo ese día y esperé que llegara la madrugada, y yo estaba ansiosa porque llegara, porque era mi cita con Él.
vengo, me tiro de verdad al piso, derrumbada completamente. Es como estar completamente rodeada, donde ya no puedes ver para ninguna parte porque todas las salidas posibles ya las habías intentado. Solamente me quedaba ver hacia arriba. Estábamos en el fondo del pozo, donde nadie daba un 5 por nosotros, donde toda la gente se había perdido durante todo este tiempo. Tantos amigos que aplaudieron tus éxitos, tanta gente que no empezaba la fiesta si no estabas presente. Toda esa gente se había perdido. Durante el proceso el Señor te presenta gente nueva, familia de la fe de la que habla la palabra, esos que levantan tus manos cuando estás caído, esos que pelean tus batallas, esos que se levantan en oración a pesar de no conocerte y que te aman porque Cristo ha puesto amor en sus corazones y que toman tus batallas como que si fueran de ellos. Esos eran los que habíamos conocido durante este tiempo y que habíamos estado nosotros queriendo evitar. En ese momento le digo, Señor, aquí vengo rendida completamente, no tengo garantías con las cuales presentarme, no tengo nada que ofrecerte, nada más aquí estoy, dispuesta a querer hacer las cosas bien, quiero ordenar mi vida. Él les contó que nos habíamos ido a vivir así, desordenadamente, sin habernos casado, y realmente sí, estábamos en fornicación y estábamos bajo un pecado que trae maldición a tu casa. No podíamos esperar nosotros un milagro de parte de Dios y desde ahí estábamos mal. Yo le dije, Señor, prometo no hacer absolutamente nada más a favor de nosotros, porque me dijeron, se puede presentar un recurso de no sé qué. No voy a hacer nada, le dije. Lo dejo a tus pies, literalmente mi carga te la dejo a ti. Yo me voy a ocupar de lo tuyo y tú te encargas de lo mío. Yo voy a empezar a servirte y voy a empezar a conocerte porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te quieren ver. Entonces, en ese momento, cuando hago mi pacto con el Señor y le digo, el siguiente día que mi esposo me llama, le digo, Meme, busca permiso, nos vamos a casar. No le pregunté, ¿te querés casar? Le dije, nos vamos a casar. Entonces, y a él, bien obediente, me dice, pero me acuerdo que en ese momento él me refutó en algunas ocasiones y me dijo, Chelita, no te mereces esto. Y yo le dije que no lo hago por ti, ni lo hago por mí. Lo hago era pagar el precio para demostrarle al Señor que realmente queríamos empezar a caminar de su mano, queríamos cederle el control de nuestra vida. Cualquiera me dirá, ¿te casaste en un penal? Sí, el lugar más horrible, nadie, pues, ninguna mujer creo que de todos los lugares, el último que podría pensar en su vida es un penal, pero realmente para mí es un lugar especial. Porque en ese momento cedimos el control, en ese momento invitamos al Señor a ser parte de nosotros, a dirigirnos y a caminar bajo su cobertura y detrás de sus pasos. Ese día, después de casarnos, yo me vine y me involucré en todo lo que se puedan imaginar, porque yo me acuerdo que ese día tirada en el piso yo le dije, con la misma pasión con la que me he dedicado, le dije, a creer en el hombre y a buscar solución humana, con esa misma pasión me voy a entregar ahora a servirte, a conocerte y a hacer todo lo que tenga que ver, o sea, de Dios. Era algo para mí demasiado especial y yo quería conocer, y yo quería andar. Me metí a estudiar en el CCDL, me metía con el servicio de colíder en un grupo grupo familiar, y lo sentencié a él y le dije, son 10 años los que nos esperan, en tus manos está, le dije, el hecho de que algo pueda pasar a favor de nosotros. Busca de Dios, pero búscalo de verdad, en amor. Ahora era yo la que pasaba inyectándole y diciéndole, tenés que buscar de Dios, o sea, que él se pusiera en cintura y buscara. Yo le dije, si 10 años quieres esperar, yo voy a estar haciendo fila los 10 años allá afuera y no te voy a dejar solo. Pero tenemos la posibilidad de que Cristo pueda hacer algo por nosotros. Quiero decirles, hermanos, que el Señor no se hace esperar. Él realmente, cuando nosotros estamos conectados con Él, los milagros pasan. Y estamos así de largo, a una oración de largo de recibir nuestros milagros. El problema es que no disponemos el corazón.
Y creemos que nosotros le vamos a indicar a Dios cuando le pedimos, Señor, queremos que mi enfermo y que queremos que esté sano. Queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas y Él ya sabe. Entonces los que tenemos que entender somos nosotros mismos. Entonces en ese momento pasaron exactamente desde ese día, hermanos, y empezamos a servir. Y el impacto que esto causa, toda la familia estaba buscando de Dios. Ahora mis hermanas ya terminaron en el bíblico. Otra tiene un grupo, fue a vivir a Guatemala, pero tiene un grupo en el cual está sirviendo. Mi cuñado, que eran dueños de nightclub en San Miguel, él se salió y empezó a estudiar, conoció de Dios y está estudiando para ser pastor. Mi suegra conoció de Jesús, se bautizó. Mi cuñado, ahora él está yendo a su iglesia cuando no queríamos saber nada de Dios, cuando creíamos que perder el tiempo el domingo en ir a la iglesia, porque lo podíamos ocupar para irnos a la playa, para irnos en familia a comer, y habíamos puesto un desorden de prioridades, porque a Dios, si acaso lo teníamos en algún lugar de la fila, era el último, no le dábamos al Señor el lugar que Él se merece. En ese momento, cuando empiezo a servir y empiezo a querer conocer de Dios, quiero decirles que solo pasaron 6 meses. El Señor nos hizo esperar. Él quiere ver también en este momento y en el tiempo que va pasando, que estamos determinados a seguirlo a Él, que estamos determinados a caminar con Él, que nos vamos a recibir el milagro y nos vamos a olvidar de dónde Dios nos sacó. Vino. Y un día yo me enfermé, pues hasta eso es un lujo, porque no podía darme el lujo de enfermarme, porque, o sea, lo vemos 2 veces al mes. Y ¿cómo se llama? Si uno no llega a la visita, pues ya perdiste tu visita. O sea, entonces tenés y no puedes llegar enfermo porque puedes contagiar a la gente. Entonces viví empastillada todo el tiempo, que me sentía mal por la gripe, pero ese día fue algo, no pude más. Estaba completamente mareada, totalmente mal, y no había nadie, estaba yo sola. Quise levantarme, agarrar agua para tomarme unas pastillas y no pude. Yo sola me fui de bruces para la cama y me puse a llorar y le dije, Padre, al que le corresponde estar aquí al lado mío no es a mi mami, ni a mis hermanos, ni a mi suegra, es a mi esposo. A él le corresponde estar al lado mío y cuidarme ahorita, pero él está allá. Si es tu voluntad y si es tu tiempo y si estamos listos para recibir nuestro milagro, haz algo. Ese día me dormí llorando. Cuando yo me despierto a la bulla, que mi suegra había llegado a la casa y estaba moviendo cosas, me despierto, veo el teléfono, yo tenía como 7 llamadas perdidas de los abogados, de los 2 que habían quedado nada más, y llamo rápido a uno de ellos y me dice, ya sabe, ¿verdad? Yo sabía siempre antes que los abogados cualquier cosa que pasaba, porque yo andaba tan metida en todo que siempre me daba cuenta antes. Entonces le digo, no sé qué es lo que pasa, y me dice, ha pasado algo en el caso. ¿Qué pasó? Han anulado la sentencia, pero vamos a nuevo juicio. ¿Y eso qué significa? Yo me acuerdo que yo lloraba y caminaba para todos lados, mi suegra atrás de mí llorando, y no sabía qué era lo que pasaba, pero ella sabía que algo estaba pasando con el hijo. Entonces, y yo le digo, ¿qué significa esto? Entonces ahí me dice, ya no hay sentencia, los 10 años los han quitado, pero vamos a un nuevo juicio, y existe la posibilidad que en este nuevo juicio nos armemos hasta los dientes, presentemos nuevos pruebas y vamos a hacer, bueno, ya se imaginarán los abogados. Alguna vez estudié leyes y pues ya sé que se pintan para dar este tipo de ilusiones en las personas cuando están pasando por estas cuestiones. Y bien, y bueno, yo dije, era difícil para mí pensar que teníamos la oportunidad y que nos habían dado fecha ya, tres fechas, iba a durar 3 días la audiencia, y pensar que teníamos la posibilidad de poder buscar y hacer, pero yo había hecho un trato días atrás y le dije, no voy a meter una uña. Y de repente me renuncia el famoso abogado que me habían dicho que era el único que en el país, y el Señor, cuando va a hacer algo, no va a dejarte la menor duda que es Él el que se va a lucir. Me acuerdo porque yo me acuerdo que mi suegro, cuando hablábamos, él decía, sí, es cierto, el Señor va a hacer alguna cosa, Él va a mostrarse, y Él, en nombre de Dios, que el Señor va a hacer algo, porque llevamos un buen abogado. Entonces el Señor le quitó al buen abogado para que él supiera quién era el que iba a hacer la obra. Viene en ese momento y me renuncia.
En el momento estábamos con la familia, yo dije, nos renunció y pues mostré aflicción, pero yo sabía que algo estaba pasando. Y yo sabía que Dios estaba obrando y que Él iba a hacer todo lo que tenía que hacer. Queda solamente mi primo, que era uno de los abogados que estaba dentro solo de apoyo. Él estaba ejerciendo en Honduras y él viajaba solo para las audiencias para estar presente, para darnos apoyo moral. Pero en ese momento nos quedamos sin abogados y solamente quedaba él. Y íbamos a la posibilidad que teníamos nosotros de una oportunidad que el hombre nos había dado según para los demás y para la gente que podía ver. Alguna vez dijeron, esta ya se acomodó, esta ya no le importa, ya no se preocupa, no estás haciendo nada, no te estás metiendo, busca nuevos abogados, ¿cómo te vas a ir solo con este hombre que no sabe, que no está al día con las leyes del país? Pero ¿saben qué? Hasta inclusive mi mismo primo, cuando yo le dije, primo, vas a creer que estoy loca, pero nos vamos solo contigo, porque no sos vos, es Cristo el que va a hacer. Él ha de haber dicho en ese momento, ya está loca. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, hasta él mismo, en el momento cuando yo le dije, me dije, no, prima, claro que sí, sí. Pero ni él se lo esperaba que yo hubiera podido creer en él. En ese momento vamos a la audiencia, pues llegó la hora de la audiencia, y llega él, supuestamente se iba a venir una semana antes, iba a meter escritos, íbamos a hacer aquí, no se pudo hacer nada porque allá en Honduras le salió algo que él había estado esperando durante mucho tiempo y no se pudo venir sino hasta el domingo en la noche y el lunes empezábamos la audiencia. Entonces, ¿y qué nos tocaba hacer? Ay, Dios mío, tronarnos los dedos y pensar, tú lo vas a hacer, estamos creyendo, porque cuando de verdad creemos nos vamos a tirar y sabemos que abajo está Cristo y que Él va a apartar cualquier situación y que hasta los errores que se cometen nos van a beneficiar a nosotros cuando estamos creyendo en Él. Bueno, llegamos a la audiencia. ¿Qué les cuento? Se emociona, mi Señor. Pues así era el Señor de misericordioso. Yo le dije a mi esposa en su momento, hija, le dije, pidámosle misericordia al Señor, no le pidamos justicia, porque si le pedimos justicia le quedamos debiendo, le dije, así que pidámosle misericordia. Nuestras oraciones cambiaron, pues dije yo, esto funciona y es de gratis, dije yo cuando me anularon la sentencia, pues el Señor ya quería pacto, ya quería compromiso de parte de mí. Déjenme decirles que yo en la madrugada me postraba a humillarme delante del Señor, cosa que no lo había hecho durante todo ese tiempo atrás, a pedirle al Señor pues por mi libertad física. Le pedía que me diera la oportunidad de salir nuevamente a trabajar como siempre había trabajado, pero ahora de una manera diferente, con la ayuda de Él y conociéndolo a Él y en el camino de Él. Pues así fue de esa manera, nos programan las 3 fechas. Igual, yo siempre me levantaba también y el Señor me ponía, también no solo orás por tu libertad, que orar por la libertad de los otros muchachos, oraba por ellos, oraba por sus familias. Déjenme decirles que no conocía a nadie en este caso. Era difícil para mí todo eso, pues porque también había un rencor único ahí y había un problemita único que era la notaria, que había dado fe a mi firma, que supuestamente yo se le había hecho frente a ella en su oficina. Ella estaba mintiendo. O sea, en esa audiencia cuando me condenaron, yo la odiaba y la quería destrabar, pues porque era la que había dado fe a algo que no había hecho yo. Entonces llevaba como un rencor muy personal con ella, pues. Entonces el perdón, ¿verdad? Era bien difícil. El Señor en más de una ocasión me lo puso en la oración. Cuando yo me levantaba, oraba también por las partes. Pues oraba por las partes acusadoras, por la jueza, por las personas que andaban oyendo en el caso. Oraba en particular por esa notaria también, que bendeciría su vida, su profesión, que la cuidara de todo mal, que llegara a esa audiencia, pues y que hablara lo justo que tenía que hablar. Pues era el Señor tratando conmigo en ese momento, era difícil para mí, créanme que hasta ni lo podía mencionar, y yo se lo decía pues al Señor. Así fue de esa manera, comenzamos la audiencia, ya no la comencé como la vez pasada cuando me condenaron, confiando en el hombre, sino que confiando en el Señor. Comenzamos la audiencia muy contentos, todo iba caminando bien, y yo orando. Pues llega el último día que es para el veredicto final, luego me vuelvo a postrar en la madrugada, vuelvo a orar por todos, volví a orar por la notaria, por la que llevaba
Pues oré también por la jueza y también le dije al Señor, ya cuando has terminado de orar y quizás se te olvide algo y se lo pedís, yo le dije, Señor, también se me olvidaba, quiero pedirte que quede clara en esa sala, pues, mi no participación en este delito, que he estado pues aquí involucrado en algo que no he cometido, y quiero que quede claro en esa audiencia. Pues así fue, nos fuimos, y ya me dijo su señoría en ese momento, póngase de pie, señor Garzona, qué injusto que haya estado usted detenido 3 años por un delito que usted no ha cometido y por una firma que no es suya. En este momento lo sobresedo definitivamente el delito que le acusa, y yo quería saltar, y oraba y quería saltar, pero en ese tipo de juzgados te amarran bien amarrado, te amarran de los pies. Pues era el Señor pues haciendo su obra definitivamente, y también deberá ver la fiscalía, ver qué delitos imputarle, dice, a la señora, a la notaria que ha venido con gran interés de declarar en este estrado, dijo. Imagínense lo que le había pedido yo al Señor, que quedara clara mi situación. Pues era algo maravilloso, pues definitivamente ahí estábamos convencidos que el Señor estaba obrando en nuestras vidas. Como yo le digo a cualquier lugar donde vamos a dar nuestro testimonio, que no es verdaderamente nuestro milagro, no es nuestra libertad física, sino que la transformación que hemos tenido como familia, de conocer al Señor verdaderamente con su gran misericordia, esa es nuestra transformación, nuestro milagro, definitivamente. Pues es algo bonito, pues venir cada día y que te inviten a que testifique lo que el Señor ha hecho. Pues yo le hice esa promesa también al Señor, que iba a testificarle lo que le había hecho en mi vida. Fue un pacto, fue una de mis promesas también que yo le hice adentro. Pues yo, como le dice el pastor, pues o sea, él tiene un compromiso con el Señor y yo lo he adquirido, y es cierto. Pues aquí estoy humildemente, y este testimonio del Señor. Gloria a Dios. Hermanos bellos, quiero decirles que no importa cómo se llame su gigante, no importa cuál sea la circunstancia que el enemigo esté utilizando en este momento para hacerle creer que usted no es un hijo de Dios, para hacerle creer que usted no tiene, no puede aplicar al favor de Dios. Este fue el proceso por el cual el Señor nos hizo pasar. Nuestra prueba duró tanto tiempo porque ese tiempo nos tardamos nosotros en cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Ahorita, hoy el 30 de julio, mi esposo está cumpliendo 2 años de estar ya en libertad. Nosotros no estuviéramos ni a mitad de la pena. En octubre estuviéramos cumpliendo apenas 5 años. Nos faltarán 5 años más por estar yendo a Santa Ana a visitarlo a un penal. Duelen las heridas que en su momento se dieron, que hoy son cicatrices, y que le pido a Dios que nunca se me olviden y que nunca se borren, para que nunca se nos olvide a nosotros de dónde Dios nos sacó, de dónde nos levantó. Él nos prometió que nos iba a restaurar, que nos iba a honrar, y que iba a pararnos en lugares de privilegio. Este es un lugar de privilegio que el Señor nos ha permitido estar hoy. El Señor se ha encargado de restaurarnos y de restituir a mi esposo todo lo perdido materialmente. Valió la pena lo sufrido. De verdad, si me tocara volverlo a vivir, lo volvería a vivir. No quiero, pero volvería a vivirlo, porque esto que vivimos ahora no lo hubiéramos vivido nunca. Jamás nos hubiéramos enamorado con tal pasión de Jesús. No podría haber en nuestro corazón un agradecimiento tan grande si no hubiéramos vivido lo que vivimos, si no hubiéramos caminado por el desierto, si no hubiéramos parado, si no hubiéramos estado en un determinado momento parados frente al Mar Rojo y ver abrir ese Mar Rojo y ver que Estados Unidos, que la ONU, que presidentes, que quien quiera estuvo en contra de nosotros porque nos vieron pequeños e inútiles, pero el Señor pensó que valíamos la pena y Él abrió ese Mar Rojo y Él nos entregó la cabeza de ese gigante en nuestras manos. Quiero invitarlos ahora a que hagamos un compromiso con el Señor, de verdad, y que oren conmigo en voz audible. Señor y buen Jesús, no es casualidad esta noche que estemos reunidos aquí.
Padre bueno, quiero entregarte mis cargas. Quiero hacerte, Señor, centro de mi vida. Quiero que perdones, Cristo. Quiero que perdones mis pecados, Señor, los que he cometido consciente e inconscientemente y te he fallado. Quiero entregarte mi corazón. Que cambies este corazón de piedra y las cosas que aún faltan por cambiar. Que nos renueves y nos vivifiques. Yo sé que moriste en una cruz, pero al tercer día te levantaste con poder. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Me duele haberte fallado. Ahora te cedo el control de mi vida y suplico que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este precioso testimonio. Yo creo que es bien oportuno. Es probable que entre nosotros haya amigos, hermanos que estén pasando situaciones difíciles y que el Señor les ha hablado en esta noche. Para Dios no hay nada imposible. Es probable que su prueba es una oportunidad que Dios nos está dando para tener un encuentro frontal, real, con nuestro Dios. Yo estaba recordando cuando estaba nuestros hermanos relatando una historia del hijo del rey Ezequías, Manasés. Ezequías fue un rey bueno, Manasés hizo lo contrario. Hizo tanta maldad, entre las maldades serruchó al profeta Isaías. Y su maldad lo llevó a que cayera cautivo en el reino de Babilonia. Lo llevaron preso. Pero él se humilló, se arrepintió y lloró a Dios. Pidió a Dios perdón. Y vean lo que hizo Dios, lo perdonó. Después de haber sido tan perverso, tan malvado, lo perdonó. Y no solo lo perdonó, sino que lo restauró en el reino. Ya no se diga el caso de ellos que injustamente estaba siendo acusado. Dios hizo justicia, pero había un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Uno tiene que aprender a discernir, Señor, ¿por qué yo? Y esa no es la pregunta, Señor, ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando esto? Los hermanos aprendieron oportunamente porque fueron 4 años, pero en ese tiempo el Señor los llevó acelerados y lograron ellos entender el propósito de Dios. Y yo sé que lo que están haciendo ahora es de impacto. A mí me impactó cuando los oí allá en Josué Central, en el Ministerio de Hombres. Y yo sé que ahora ustedes han sido tocados. Y no sé si hay alguien en esta noche que se ha sentido identificado con este testimonio y quiere que se le ministre y se ore por su problema. Yo le pido que se ponga de pie y pase aquí al altar. Vamos a orar por esa crisis, por esa necesidad que está pasando, que usted no le ve salida, pero Dios tiene una razón para esa situación que usted está pasando. Dios quiere cambiar esa situación, pero usted tiene que tener esa disposición. No espere más. No espere más, que se le puede agudizar su crisis. Así que pase, y yo voy a pedir a mis hermanos que oren por su necesidad, que sean liberados de ese cautiverio en que han caído, que se rompan esas cadenas y que Cristo tenga misericordia. Venga a Él profundamente humillado, creyendo que el Señor tiene un propósito en esta situación. Ahora, Señor, que nos disponemos a retirarnos de este lugar, también queremos orar por los televidentes, aquellos, Señor, hermanos o amigos que han estado atentos y pendientes de este testimonio. Yo te pido, Señor, que lleve respuesta en este momento, esa respuesta oportuna a ese clamor, Señor, sincero que están haciendo, para que sea desvanecido y para que haya respuesta en esa necesidad. Bendecimos, Señor, a todos los televidentes. Lleva, Señor, la paz. Oramos por esta ciudad.
Oramos, Señor, porque tú traigas la paz, la armonía y el progreso, Señor, a la ciudad de Apopa. Bendecimos a todos sus habitantes. Gracias, Padre, porque nos tienes plantado en esta ciudad para llevar las buenas nuevas, creyendo, confiando de que tú, Señor, tienes la respuesta a la violencia, a la crisis, a la calamidad de esta ciudad. Estamos clamando y esperando y confiando. Así, Señor, como hemos escuchado este testimonio esta noche, de igual manera nosotros vamos a ver esa respuesta más temprano que tarde. Gracias, Dios mío. Ahora despídenos de este lugar, mas no de tu presencia. Y que podamos disfrutar, Señor, en el trayecto a nuestro hogar y en nuestros hogares tu dulce presencia. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.